Bueno, muy buenas tardes tengan todos en este día, este viernes, que yo sé que la hora es complicada, ¿verdad? Pero para mí es un honor estar con ustedes, poder compartir en esta tarde, agradecerles el tiempo, cómo pueden estar con nosotros, compartir. Y la idea es que aprendamos un poquito acerca de cómo vamos a retomar la práctica deportiva en nuestros pacientes, en el atleta, en la persona de alto nivel de demanda física en sus labores y cómo podemos tener algunos tips para tener un poquito más de certeza y enviar a nuestros pacientes de una forma segura a retomar a su práctica deportiva y por supuesto los atletas de alto rendimiento también. Mi nombre es Edgar Mora Montoya, soy médico especialista en medicina física y rehabilitación. Lamento no haber podido estar con ustedes de forma presencial, ya por razones de fuerza mayor no pude estar, pero les agradezco, como les digo, nuevamente el tiempo que estamos compartiendo con nosotros. Entonces, básicamente lo que vamos a tener son dos grandes objetivos y no vamos a irnos más por las ramas, ¿verdad? No vamos a ir a tratar de hacer muchísimo, ¿verdad? Y abarcar muchas cosas, sino que yo creo que hay dos cosas importantes que tenemos que hacer. Y número uno es distinguir o saber quién no está listo para volver a la competición, cuál deportista no debe volver a la competición todavía y requiere algo más para ser evaluado. Y número dos, saber cuál sí está listo para volver a la competición. Creo que esos son nuestros mensajes, esto es la forma importante y nosotros tenemos que tener bien claro a quién sí, a quién no vamos a devolver a la competición o a quién tenemos que referir a un cardiólogo con formación en la parte deportiva o alguno similar que nos pueda ayudar un poquito, ¿verdad? Sea un cardiólogo o algún otro especialista que nos vaya a ayudar. Recuerden que los deportistas ya de por sí son seres humanos, ciertamente tienen un riesgo disminuido, yo creo que los datos son contundentes y claros, ¿verdad? En comparación con el resto de la población, pero no están exentos de tener complicaciones potencialmente mortales, ¿verdad? De COVID-19 y ahí estamos hablando entonces de la miocarditis, tal vez la más conocida, la lesión pulmonar, sean las neumonías, sean los patrones del intercambio también, la coagulopatía, el embolismo pulmonar, ¿verdad? Y algo que a veces se nos olvida también y que probablemente no le hemos dado la atención adecuada es esa alteración en la parte cognitiva, ¿verdad? Sea el brain fog, ¿verdad? O esos lagunazos que vive el paciente o alguna otra de las alteraciones a nivel cognitivo que puede tener nuestros pacientes y que muchas veces pasan desapercibidas, sea en atención o sea en memoria. Entonces, esos son nuestros dos grandes objetivos de esta tarde. Espero que podamos resolverlos rápidamente y que ustedes puedan llevar a su casa los mensajes claros de cómo vamos a hacer que vuelva un paciente a la competición o que no vuelva todavía, sino que sea reevaluado. Sabemos que la inactividad física es una plaga, o sea, yo creo que está claro, es un factor de riesgo cardiovascular independiente, es un factor de mortalidad para todas las causas, ¿verdad? Más que demostrado y más que claro. Nosotros aquí los que estamos, creo que los que estamos aquí es porque tenemos algún interés mayor en lo que es actividad física, ejercicio físico, en deporte y creemos firmemente en esto. Creemos firmemente en los beneficios que va a tener para nuestra población. Ahora, ciertamente, si hay algo que la pandemia ha sacado a la luz, si no es que ya lo sabíamos desde antes, por supuesto, ¿verdad? Es que las complicaciones o los cuadros que son llevados con mayor severidad son inversamente profesionales al fitness, ¿verdad? O a la capacidad cardiorrespiratoria de nuestros pacientes. Es decir, cuantos más METs, METs es el equivalente metabólico que vamos a tener, la energía que vamos a utilizar, ¿verdad? En el consumo de oxígeno, la cantidad de oxígeno que podemos transportar en nuestras células y usarlo de forma efectiva. Entonces, cuanto más METs tenemos, es decir, cuanto mayor capacidad cardiorrespiratoria tenemos, menor riesgo existe de complicaciones relacionadas con el COVID-19. Entonces, vean la importancia de nosotros promover la actividad física y trabajar en la prevención. Y la prevención no es solo el lavado de manos, no es solo el uso de mascarilla, no es el distanciamiento, es también la buena alimentación, es también la actividad física y cumplir al menos todos los parámetros de actividad física. Tanto así que hay estudios que demostraron, y repetitivamente, ¿verdad? Hay uno grandote, ¿verdad? De 19,000 atletas que demuestra que los pacientes, ¿verdad? Que cumplen las recomendaciones, al menos básicas, ¿verdad? De 150 minutos de actividad física moderada semanal, ¿verdad? Y no se toma la vigorosa de los 75, sino los 150 minutos de actividad física moderada semanal,
Quienes cumplen eso tienen un riesgo mucho menor, entre 5 o 6 veces y hasta más dependiendo de cómo se hacían los cortes, ¿verdad? Con el tipo de enfermedad, sea moderada, grave, severa, de COVID-19. Y los que tenían menos de 60 minutos por semana de actividad física eran los que más complicaciones tenían de todo tipo. Entonces, el quien es más físicamente activo tiene menos riesgo de hospitalización, de, por supuesto, de admisión en UCI, es decir, la amplia mayoría de nuestros pacientes en UCI son pacientes menos físicamente activos y, por supuesto, de muerte también. Tanto así que creo que ninguno de ustedes, ¿verdad?, ha conocido el caso de algún deportista de alto rendimiento, al menos de renombre, ¿verdad?, que haya fallecido por COVID-19 de forma clara, ¿verdad? Entonces, es algo que nosotros tenemos que promover y es algo que probablemente lo pasamos de forma desapercibida o no le dimos el empuje, ¿verdad?, necesario durante la pandemia, por la razón que sea, porque había restricciones muy claras, los polideportivos en nuestro país estaban cerrados, incluso yo recuerdo a mí que me encanta correr, que yo veía gente corriendo en la calle y yo decía, qué bárbaro, qué irresponsable cómo puede andar corriendo, y cómo uno mismo, ¿verdad?, que está en este mundo, veía como algo malo, algo que realmente era beneficioso, hasta que logramos entender mejor el virus. Ciertamente había mucho desconocimiento. Entonces, estos pacientes, ¿verdad?, que vamos a ver, la mayoría, ¿verdad? Los que tienen mayor riesgo son los menos físicamente activos. Entonces, evidentemente, nuestros atletas van a tener un riesgo disminuido, francamente disminuido, mucho menor, perdón, que el resto de la población para complicaciones. Sin embargo, y ojo, ¿qué nos produjo la pandemia? Ustedes lo ven aquí, ¿verdad? Ahí pueden estar los deportistas de fines de semana, ¿verdad? El futbolista de domingos o de sábado y domingo. Ciertamente algo ayuda, mejor algo que nada, pero ¿qué es lo que nos vino a manifestar la pandemia? Entre un montón de cosas más, como les digo, ¿verdad? Pero ¿qué nos vino a manifestar? Entonces, ¿qué vimos? Que en nuestros atletas, y ojo que estos datos me refiero a nuestros atletas, a los atletas en general, hubo casi un 30% de disminución de actividad física moderada en atletas y esto extrapolado también a la población general. Casi un 20% de disminución de actividad física vigorosa. Estamos hablando de mucho, un gran porcentaje. Y el tiempo de sedentarismo aumentó en la población general hasta casi en un 53%. Entonces, esto nos pone en riesgo mayor. Si nosotros no logramos promover, no pudimos hacerlo, ¿verdad? Y no lo hicimos de la forma adecuada, entonces encontramos estos datos, ¿verdad? Encontramos de que todo lo que realmente, o parte, ¿verdad?, de lo que producía esos grandes beneficios en actividad física se fue para el suelo. Fue manifiesto. Un estudio de la doctora Lilén Valerio, ¿verdad?, una colega fisiatra, ¿verdad?, en su estudio de graduación, parte de los datos que analizaba ella era algunos de estos. Y lo que ella demostraba eran los factores de riesgo que tenían los pacientes, en ese caso del SIACO, en el segundo semestre del año 2020, y también quedaba de manifiesto que menor actividad física correlacionaba con mayor enfermedad moderada y severa. Entonces, no son datos solo de fuera de nuestra población. Nosotros, a mí me tocó estar valorando los pacientes en el SIACO durante poco más de un año y lo que vimos fueron estos datos. Lo que nosotros vimos fue precisamente esto, que los pacientes que mayores complicaciones tenían eran entre todas sus comorbilidades, que hipertensión, que la obesidad sin duda, ¿verdad? Era esa disminución de actividad física. Eran pacientes que eran físicamente inactivos. Esto es un signo de alerta, de alarma, que tiene que encendernos a nosotros como personal sanitario a promover de forma adecuada lo que es el cumplimiento de actividad física. Y como les repito, los que están aquí son porque tienen ese interés, el interés en promover los estilos de vida saludable y creemos firmemente, pero como todo medicamento, el ejercicio físico tiene que ser prescrito y tiene que ser prescrito así en receta. Ha demostrado ser más efectivo que le hagamos una receta al paciente donde le vamos a poner la frecuencia, la intensidad, el tipo, el tiempo, ¿verdad?, el volumen, la progresión que va a tener semanalmente. Pero bueno, eso es tema para otra charla después. Entonces, cuando nos enfrentamos a la enfermedad por COVID-19, y yo sé que la amplia mayoría de ustedes dominan mucho mejor esto que yo, vamos a ver los diferentes tipos
de enfermedad. Entonces vamos desde el paciente asintomático, ¿verdad? El paciente que nos testea positivo, ¿verdad? Pero que no tiene síntomas. El paciente con enfermedad leve, ligera, menor, ¿verdad? Es ese paciente con síntomas, perdón, del tracto respiratorio superior, que puede tener algún síntoma digestivo, que tiene un poquito de fatiga, puede tener un poquito de fiebre, etcétera. Vamos a tener también los pacientes moderados, el paciente que persiste con fatiga más de 7 días, paciente que persiste con fiebre, paciente que puede tener una neumonía, y ojo que aquí es el corte, ¿verdad? Ya cuando se identifica una neumonía, al menos va a tener una enfermedad moderada, puede tener un poquito de dolor torácico, ¿verdad? Que no se asocia a la tos también. Disnea que le disminuye sus actividades físicas, ortornea, edema, palpitaciones, síncope. Como les digo, ustedes probablemente dominan mucho mejor que esto. Y ya nos vamos a los cuadros, ¿verdad? Que son severos o críticos. Entonces nos vamos a ver el paciente con disnea que requiere algún aparato o algún dispositivo, ¿verdad? Para manejar la vía aérea, o sea, desde una cánula de alto flujo en adelante. O el paciente, ¿verdad? Que tiene shock, falla multiorgánica, ¿verdad? Que es el paciente crítico. Entonces, dependiendo de esto, así van a ser nuestras decisiones también. Depende de cómo nuestros atletas o nuestros deportistas o el paciente que tiene una actividad física importante en sus labores, así vamos a tomar las decisiones. Y para eso, por dicha, ya tenemos guías que fueron construyéndose y que han ido evolucionando durante el pasar del tiempo. Entonces, estas guías, lo que nos han venido a ayudar es como todo. Es decir, es una estructura o un consenso que se hace que nos va a ayudar y facilitar el acto médico, pero no pueden envolver siempre la complejidad de todo lo que tenemos que hacer. A veces hay que salirse un poquito de esta guía para nosotros tomar la mejor decisión, pero el fin aquí es que nos enfoquemos y tratemos de tener algo estructurado para que nos facilite la toma de decisiones. Punto y aparte, ¿verdad? Solo quería aquí mencionar, ¿verdad? Que realmente la enfermedad inflamatoria es inusual en atletas, a pesar de que algunos han dicho, ¿verdad? Incluso hay gente que decía no vacunarse por el riesgo de miocarditis. Hay un estudio grande, igual de 19,000 atletas, donde la incidencia de miocarditis básicamente es 1 en 20,000 con pacientes vacunados. Y en pacientes que llevan la infección es 1 en 200. Estamos hablando de 100 veces mayor riesgo de que se desarrolle una miocarditis en pacientes no vacunados, ¿verdad? Que llevan la enfermedad, perdón, versus la vacuna. Entonces, evidentemente es sin duda beneficioso que nuestros pacientes sean vacunados. Ahora, puede ser que no lo deseen o lo que sea, pero hay que ponerles en la mesa los datos y decirles, señores, usted tiene 100 veces mayor riesgo si se infecta que si se vacuna de contraer una miocarditis o desarrollar una miocarditis. A pesar de todo, la miocarditis es rara, más o menos se hablaba, ¿verdad? De 0.7, 0.6, dependiendo en las series de, de, de presentación de miocarditis. Y generalmente son, si se puede decir así, ¿verdad? Y ahí me corrigen los cardiólogos, ¿verdad? Porque yo sé que hay un poco de controversia, pero se puede decir que es una miocarditis leve. Se podría decir que es una miocarditis leve. La otra cosa importante es que a veces hay falsos positivos. Entonces, el seguimiento de estos pacientes tiene que ser con un electrocardiograma o el diagnóstico, ¿verdad? Realmente los biomarcadores, ¿verdad? La troponina de alta sensibilidad, ¿verdad? Además de que tiene que ir seguido con un ecocardiograma. Y ya después lo de la resonancia también, dependiendo de cómo esté indicado, ¿verdad? O lo que indique el cardiólogo en ese caso. Recordemos, ¿verdad? Que una de las cosas, ¿verdad? Que sea también puesto en evidencia es que hay mucho falso positivo, es decir, hay cambios que pueden ser de remodelado, que pueden captar gadolinio y pueden confundirse con cambios inflamatorios. Entonces hay que tener cuidado con el diagnóstico también. Como le digo, ahí ya los cardiólogos nos pueden ahondar mucho mejor en el tema. Entonces, esto es lo que nos va a interesar. Esto es lo que nosotros vamos a poner como más importante. Entonces, esto es lo que ustedes tienen que llevar a la casa. Entonces, primero, vamos a tener al paciente de forma aislada según el protocolo. Recuerden que esos protocolos han variado de 14 días, después a 10 días, después a 5 días, ¿verdad? Y probablemente van a ir un poquito más. Probablemente se queden en 5, pero bueno, todo evoluciona. En este momento, ¿verdad? Las recomendaciones son esto. Entonces, el paciente que lo estamos viendo, lo estamos
valorando. Paciente estuvo asintomático, entonces la recomendación es que se abstenga de ejercicio 3 días después de que dé positivo o teste positivo. El paciente con enfermedad leve o ligera va a tener 3 días de abstinencia desde que inició sus síntomas y que tenga resolución de los síntomas, ¿verdad? Es muy importante porque yo podría decir, bueno, solo 3 días, pero el paciente sigue sintomático. No, debe estar asintomático el paciente para que nosotros lo retomemos y que nos vuelva a realizar el ejercicio físico. El paciente con enfermedad moderada, ¿verdad? Y que no tenga sintomatología cardiopulmonar, y ahí me refiero a palpitaciones, disnea, dolor torácico, baja capacidad, digamos, de la tolerancia al ejercicio o a la actividad diaria, perdón, más bien en ese caso. Entonces, mínimo 5 días. Recuerden que esos son pacientes que al menos tuvieron una neumonía. Y por supuesto, lo mismo, deben recordar que debe estar completamente resuelto los síntomas. Entonces, esta evaluación clínica la vamos a realizar o vamos a realizar nuestra evaluación clínica cuando los pacientes hayan cumplido estos y dependiendo de esto vamos a ver, basados en la severidad que tuvo el paciente, si lo volvemos y si está en capacidad de volver. Entonces las recomendaciones mínimas son las que acabo de mencionar. Entonces, paciente no tiene que tener sintomatología cardiopulmonar para que pueda. Eso es algo que no se les puede olvidar, ¿verdad? Si el paciente tiene, es una bandera roja y tenemos que al menos hacer una evaluación complementaria. Entonces, ¿el paciente tuvo enfermedad severa o crítica o sigue con sintomatología cardiopulmonar? Entonces, ya estamos entrando en el terreno, ¿verdad?, de los pacientes que llevaron una enfermedad severa o enfermedad crítica, que son los que más signo de alarma. Y ojo, el paciente con enfermedad leve no debe descuidarse tampoco. Por lo menos un par de casos vimos con tromboembolismo pulmonar no diagnosticado en pacientes, ¿verdad? Que cursaron una enfermedad leve, ¿verdad? La cursaron en su casa, no requirieron mayor seguimiento hospitalario y después nos vienen con un tromboembolismo pulmonar. Entonces hay que ver esos signos de alarma siempre. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si el paciente sigue con síntomas cardiorrespiratorios, vamos a hacer lo que mencionamos anteriormente. Al menos hay que descartar una miocarditis. Entonces, vamos a hacer un electrocardiograma, vamos a realizar las pruebas con biomarcadores y un ecocardiograma. Si el paciente tiene signos que son consistentes con miocarditis o con lesión del miocardio, entonces vamos a referirlo al cardiólogo. No nos vamos a hacer muchas bolas. Va donde el cardiólogo que lo va a valorar y que le va a dar el seguimiento y él se encargará, ¿verdad?, de dar las recomendaciones. Pero si no lo vemos, aunque no veamos signos en los estudios, pero clínicamente persiste con sintomatología, vamos a dejarlo en reposo todavía. ¿Cuánto? De 4 a 6 semanas después de que salió de su internamiento. Y lo vamos a reevaluar después de eso. Si el paciente sigue con sintomatología, vamos a continuar el reposo. Y ese reposo va a ir acompañado de una nueva evaluación por cardiología o por neumología. Y ya ustedes ven, ¿verdad?, que lo que hay que descartar siempre es una miocarditis, ¿verdad?, una lesión miocárdica, tromboembolismo pulmonar, neumonías o una lesión residual pulmonar que esté dando problemas para reincorporarse y requerirá, ¿verdad?, su tipo de rehabilitación basada en eso también. Ahora, si el paciente no tiene nada de esto, no tiene ningún signo después de haber llevado una enfermedad severa o crítica, pues si está asintomático, vamos a irlo retomando individualmente a la práctica deportiva poco a poco. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Entonces, ustedes me podrían decir, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, entonces ya tenemos también estadios para ir retomando o etapas para ir retomando. Los británicos nos recomendaban esta forma de hacerlo. Voy a adelantarme un poquito, ¿verdad? Pero aquí básicamente lo que vamos es esto. Es que en el estadio 1, ¿verdad?, vamos a tener un poquito, ¿verdad?, de reposo. Terminando, ¿verdad?, el paciente va a ir retomando sus actividades de la vida diaria, más o menos unos 5 días. Vamos a tener toda esa estabilización del sistema cardiopulmonar, cardiorrespiratorio, y vamos a ir viendo, ¿verdad?, con la frecuencia cardíaca, con escala de Borg, cómo va evolucionando.
Después de esto, estadio 2, bueno, vamos a empezar con actividad ligera, lo vamos a dejar caminar, vamos a hacer que trote, puede hacer un poquito de ergómetro estacionario, ¿verdad? También de pies, puede trabajar un poquito de ejercicio de resistencia en bajas porcentajes de repeticiones máximas. Mantener una frecuencia cardíaca por debajo del 70%, menos de 30 minutos. Vamos a ir viendo, ¿verdad? O vamos a tener como objetivo en este momento ir aumentando un poquito la frecuencia cardíaca de forma segura. Y vamos a ir, aquí ustedes ven y pueden ver que vamos a ir aumentando. Entonces ya vamos a verlo aquí un poquito más en detalle. Entonces, en la etapa 2, ¿qué vamos a ver? Actividad ligera, vamos a ver un aumento gradual en la frecuencia cardíaca. Como lo mencioné aquí anteriormente, unos 15 minutitos, ¿verdad? Y lo vamos a tener igual caminando, trotando, en ergómetro, etcétera. En el estadio 3, vamos a irnos ya metiendo un poquito más. Vamos a ir aumentando ese porcentaje de frecuencia cardíaca. Ya vamos a entrar a lo que es actividad moderada, por definición también. Y vamos a poner ya en este momento actividades aeróbicas que requieran una mayor un mayor consumo energético, un mayor grado de dificultad y un mayor grado de consumo calórico también. Entonces vamos a ponerlos a trotar. Vean que para un atleta de alto rendimiento correr a 7, 8, 7 o 9 minutos por kilómetro es algo realmente sencillo. Con una escala de Borg que va a ir de 9 a 12, estamos de entre ligero, entrando ya a lo que es moderado. Y vamos a empezar el trabajo de resistencia trabajando a un 50% o en un 40% podemos arrancar de las repeticiones máximas. En el estadio 4 ya vamos a tener actividades pues que ya se empiezan a acercar a lo que es la actividad usual del paciente. Ya vamos a tener, a tratar de lograr llegar a casi una hora de actividad, vamos a ir aumentando el tiempo de carrera, vamos a ir aumentando los watts en bicicleta y vamos a ir aumentando la percepción del esfuerzo de 11 a 14, es decir, llegar ya a empezar a trabajar en lo que es actividad fuerte, ¿verdad? O percepción del esfuerzo de board fuerte. Y en la etapa 5 ya vamos a tener a un paciente que va a retomar su actividad física. La recomendación es que más o menos cada etapa vaya durando unos 2 días. Esa es la recomendación, es decir, de la etapa 1, 2 días para la 2, 2 días para la 3, 2 días para la 4, 2 días para la 5. Sin embargo, esto puede variar, ¿verdad? Y eso queda a criterio de cada uno de ustedes, como lo vayan viendo al atleta, ¿verdad? O al paciente retomar la actividad. Puede acortarse o puede prolongarse dependiendo de cada uno. Y ya para concluir y no quitar más tiempo, ¿verdad? Y como les digo, que tengamos esos mensajes para llevar a la casa sencillos, rápidos, ¿verdad? Y que tengamos claro el panorama es, número uno, todo paciente debe individualizarse. Yo sé que uno puede decir, bueno, yo eso siempre lo hago, pero es más que eso. O sea, cada paciente, uno tiene que estar con él. Nosotros en rehabilitación cardíaca tenemos la sana costumbre, ¿verdad?, de siempre individualizar el ejercicio para cada uno. Y a cada uno de nuestros pacientes estamos con él, vemos las variaciones, tanto la parte hemodinámica del paciente como la parte psicológica, la parte social, etcétera. Entonces, cada paciente tiene que individualizarse. Una de las cosas, como les dije, que se nos olvida muchas veces valorar es esa alteración cognitiva, ¿verdad? O esos trastornos psicosociales también que se pueden dar asociados, el trastorno de ansiedad, el temor de volver. Todo esto hay que individualizarlo, hay que valorarlo de la mejor forma. Y el tomar la decisión de volver a la competición ciertamente es complejo, pero si tenemos nosotros una guía sencilla como las que mencionamos, nos va a facilitar el trabajo. Entonces, espero que hayamos podido aprender un poquito y que quede claro el mensaje. Les agradezco mucho el tiempo y a descansar, y cualquier duda con muchísimo gusto. Muchas gracias.